Hey, soy Hiper. Hoy os voy a hacer una pequeña introducción al modo competitivo de Highlander. Muchos me habéis pedido que suba cosas referentes al competitivo, y creo que Highlander es un buen punto de partida para que conozcáis un poco más el lado competitivo del juego. Como algunos ya sabéis, tengo otro vídeo en el que hago un pequeño resumen de lo que es el competitivo, además de explicar cómo podéis jugar partidas competitivas, algo más general, digamos. Os recomiendo que le echéis un ojo a este vídeo primero antes de seguir con este. En este voy a explicaros en qué consiste una Highlander, cuál es su formato, cómo está organizado el equipo, los tipos de mapas que se juegan y las restricciones de armas que hay. Mi objetivo es que sepáis en qué se diferencia una partida de un servidor público a un servidor de Highlander. Empecemos por lo más básico, el formato. Una Highlander es una partida en la que se enfrentan dos equipos de 9 personas cada uno. Cada miembro del equipo usa una de las 9 clases y no se puede cambiar de clase en toda la partida a no ser que el equipo se quede con menos de 9 personas y sea necesario cambiarse para cubrir un hueco importante, como el de Medic, por ejemplo. Que sea 9 contra 9 tiene varias ventajas. Por ejemplo, en 6 contra 6 hay 2 Scouts y 2 Soldiers, siendo generalmente uno de los dos el que se lleva toda la gloria, relegando a su compañero a un segundo plano. Lo más atractivo del Highlander, con respecto a los demás modos, es que todo el mundo tiene capacidad para brillar en la partida con su clase y demostrar lo que vale. Y esto también nos lleva a que sea más fácil llevar cuenta de las bajas y la importancia de tener presente los tiempos de respawn del enemigo. Mucho más fácil que un servidor público. Por ejemplo, imagínate que te has cargado el spy enemigo. Tu equipo puede estar tranquilo hasta que este respawnee y sabe que no hay que preocuparse tanto por vigilarse la espalda hasta entonces. Y esto se traslada a todas las clases. Pero, al igual que en 6 contra 6, hay una clase que suele dictar el ritmo de las partidas por encima de los demás. Y ese es el Medic. En Highlander, el Medic suele ser el objetivo primario del equipo contrario, y en sus manos está que el equipo pueda empujar a través de los puntos claves del mapa. Por ello, clases como el Spy y el Sniper intentarán acabar con él por todos los medios antes de que pueda rellenar la Overcharge. Esta carga permite a tu equipo hacer cosas como destruir los nidos del ingeniero y acabar con el combo médico-paciente del enemigo. ¿Y qué es esto del combo?, te preguntarás. El combo del equipo está compuesto por médico y las clases que más daño directo pueden hacer, y estos se encargan de empujar y completar los objetivos del mapa. El combo suele estar compuesto por clases como Heavy, Demoman y en ocasiones Soldier. El Soldier en Highlander tiene un papel más cercano al Soldier Roamer de 6 contra 6, o sea que es un Soldier que vaga por el mapa intentando piquear a los enemigos que estén solos o desprotegidos. El médico necesita estar con clases como el Heavy porque este puede protegerle muy fácilmente. El Sniper, Pyro e Ingeniero suelen estar cerca del combo también, el primero por protección, el segundo para protegerles de amenazas como Spies y el tercero tanto para protegerse como para proteger a su equipo. Es importante que el combo se posicione correctamente en los puntos claves del mapa, o por el contrario será fácilmente eliminado por el equipo enemigo. El posicionamiento es especialmente importante si juegas de Medic, ya que como dije antes todo el equipo enemigo querrá eliminarte lo antes posible, y un descuido puede acabar fácilmente con una bala en tu cabeza o un cuchillo en tu espina dorsal. Después hay otras clases que pueden ir un poco más a su aire gracias a su movilidad y capacidad ofensiva. Como decía antes, el Scout y el Soldier se suelen alejar bastante del combo para hacer daño a enemigos débiles o desprotegidos. Y el Spy, por obvias razones, debe de encontrarse fuera del combo para ser efectivo, aunque se comunica con ellos como el que más. La comunicación entre los jugadores del equipo es precisamente una de las claves del éxito en cualquier modo competitivo. Es recomendable que cada miembro del equipo cuente a sus compañeros lo que estos no ven, y les proporcione información necesaria sobre los movimientos del enemigo. Ahora bien, esto no quiere decir que le cuentes a tu equipo cuántas piedras hay en Badwater. Lo primordial es decirle a tu equipo quién te mata, a quién matas, dónde está su médico, dónde está su sentry, dónde está su sniper, su spy, si han echado Uber, etc. Básicamente, cualquier información que influya en la partida y pueda ayudar a tu equipo. Aunque el scout que iba contigo vio cómo apuñalabas al médico enemigo, lo cierto es que el resto de tu equipo no tiene ni idea, así que si no dices nada perderán unos segundos valiosos que pueden usar para empujar, defender o incluso ganar la partida. El problema de la comunicación es que el chat de voz del juego es bastante malo y tiene mucho retraso, así que es recomendable que juegues usando programas de voz externos, como Mumble o TeamSpeak. Cambiando de tema, y hablando ahora un poco más de los mapas, has de saber que en Highlander se juegan sobre todo mapas de Payload, King of the Hill y Control Points. De hecho, si alguna vez has jugado 6 contra 6 te darás cuenta de que allí no se toca el modo de empujar la carreta, con lo cual si ese modo te gusta, Highlander es perfecto para ti, ya que es de los más jugados. En Payload se juega a ver cuál es el equipo que captura en el menor tiempo posible la mayor cantidad de puntos, teniendo cada equipo una ronda atacando y otra defendiendo.
En King of the Hill se suelen jugar rondas de 3 minutos al mejor de 5, y en puntos de control se suele jugar hasta que un equipo gana de 5 o se acaban los 30 minutos. Con respecto a las armas, también estarás de suerte, ya que en este modo están permitidas casi todas. Esto permite a los jugadores variar bastante su equipamiento y hacer que las partidas sean muy entretenidas. Como puedes ver, la cantidad de armas permitidas en 6 contra 6 es muchísimo menor. En resumen, Highlander es un modo de 9 contra 9 en el que todas las clases son importantes, con una gran variedad de armas y mapas disponibles, y donde se premia el juego en equipo y la comunicación entre sus miembros para conseguir la victoria. Es un modo muy divertido que recomiendo jugar con amigos, ya que creo que lo pasaréis muy bien. Si lo que queréis es competir en una liga, recordad que los comienzos pueden ser difíciles, y deberéis practicar bastante con vuestra clase para plantarle cara a los pros. Pero creo que vale la pena hacerlo, ya que mejoraréis mucho y en menos tiempo que si jugáis en servidores públicos. Y lo cierto es que para la introducción no hay mucho más que añadir. Tengo pensado hablar de los roles específicos de cada clase más a fondo en otros vídeos, así que estad atentos. Recordad que si queréis saber cómo entrar a una liga o jugar una Highlander en una lobby, es aconsejable que miréis mi otro vídeo sobre el competitivo. Aún así, voy a dejar en la descripción algunos links útiles para que os informéis un poco más. Y como siempre, cualquier pregunta que tengáis podéis dejarla sin miedo, que no os voy a morder. Últimamente estoy algo más liado, pero intentaré responderos lo antes posible. Espero que esto os haya sido útil y nos vemos pronto. ¡Adiós! Thanks, mate!